Bueno, bienvenidos una vez más a Rompiendo Muros. Estamos con Leonor Massanet. Leonor Massanet es farmacéutica, psicóloga y desde hace más de 5 años que asiduamente y continuamente está yendo y viniendo de Libia a Mallorca. Buenas tardes, Leonor. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Leonor, la primera de las preguntas sería básicamente qué relación y de qué tipo tienes con Libia y qué Ujú. motivos te llevaron a Libia. Bueno, ahora mi relación es como, tengo una familia allí que para mí es como mi segunda familia, la que quiero mucho, y tengo allí muchos amigos, pero los motivos que me llevaron en principio eran porque primero hice un viaje turístico-cultural y entonces decidí empezar mi tesis doctoral allí sobre el desarrollo de los niños, factores que influyen en el desarrollo de la personalidad del niño, porque allí las familias son tribales, son familias extensas y los niños tienen una relación muy grande con toda la familia, con padres, hijos, primos, y creí que esto era muy importante para estudiar cómo se desarrollaban. Bueno, esto fue el principio, solo el principio, porque enseguida, pues ya al llegar allí vi una ciudad, un mundo muy, unos conflictos, una serie de cosas, porque es un país que vive en una situación muy específica, muy diferente, porque ha estado 30 años aislado, Ujú. conserva las costumbres anteriores, ancestrales, pero al mismo tiempo ha tenido universidades, la gente ha ido a la universidad, la gente esculta, la gente conoce lo que pasa en el mundo, y es un contraste muy grande y es el conflicto entre generaciones porque ha cambiado todo en muy poco tiempo. Entonces me he apasionado por esto, por el país, por muchas cosas, por su cultura, por su religión, y en eso estoy. Leonor, ¿cuál es a tu juicio la percepción del libio de a pie, el Uh libio de -huh. la calle, sobre estos levantamientos que se producen en la Cirenaica y concretamente en Bengasi? Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que la gente ha cambiado muchísimo, porque al principio todos los libios pues explicaban lo que estaba pasando en Bengasi, que si había tribus que eran descendientes del rey Idris, que si había un problema porque decían que si Bengasi era las tribus de Bengasi siempre, desde siempre, desde que yo voy allí, siempre han estado muy en contra del gobierno, había habido siempre un poco de enfrentamiento y además ellos consideraban que eran como de segundo orden. Y por eso es que en parte, o sea, estaban estudiando por qué había pasado todo esto, pero poco a poco se fueron dando cuenta que allí no había realmente las tribus, que había otra gente, la gente de allí dentro decía que no, que yo no me revelo, que sí, no sabemos qué pasa, o sea, había un poco de desconcierto, pero se buscaban los orígenes. Pero esto ha cambiado completamente ahora, la gente ahora ya no se plantea las razones, porque para empezar, la mayoría de gente que era simpatizante de la rebelión se han vuelto atrás y se han puesto con Gaddafi al ver la invasión. Ujú. Esto en primer lugar. Y además que la gente está tan asustada, tan conmocionada los bombardeos que están destruyendo el país, matando y destrozando, dejando a la gente en unas condiciones que hacía muchos años que no estaban, pues lógicamente están más pendientes y están más asustados de la invasión y no tiene y además todo el mundo piensa ahora que esto ahora es una cosa manipulada por el exterior, que no tiene nada que ver con los problemas reales interiores del país. Tú sabes, Leonor, que bueno, desde Europa se viene insistiendo en la idea de que Gaddafi hace tiempo que dejó de ser un revolucionario, que ha Uh -huh. firmado sustanciosos contratos con los gobiernos europeos en materia energética, acuerdos de inmigración, que ha aplicado políticas económicas liberales y privatizadoras en Libia y acuerdos geoestratégicos con el gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo. Sí. Qué es lo que piensa y percibe el libio de a pie sobre Gaddafi a este respecto? ¿Es importante este debate en lo cotidiano o su realidad pasa más por una cuestión tribal, como decías? ¿Qué impresión te ha causado en tus años de estancia en Libia el sistema político del país? Bueno, yo lo que veo es que el sistema político del país no es lo que se está diciendo continuamente, porque Libia es un país que tiene un funcionamiento bastante complicado y es un país donde hay participación, porque la gente, el gobierno está formado por la gente de abajo, todos o sea, los grupos de... ¿Quieres que te explique cómo funciona el país, el gobierno? Bueno, muy sintéticamente, muy básicamente, sí. Sí, bueno, que sí, que parten desde abajo y se van eligiendo
y hasta llegar a los que eligen para formar parte del gobierno de arriba, que son de abajo. Luego están las tribus que empujan hacia el gobierno, quiere decir que es un conjunto de fuerzas, que no hay un señor que pueda decir yo mando y ordeno, porque hay muchas fuerzas que impiden que se salgan leyes, impiden o presionan para que haya otras cosas. Y los libios dicen que Gaddafi, gracias a él, ellos son personas libres, al contrario de lo que se piensa aquí. Ellos dicen que cuando estaba el rey Idris, eran gente muy, muy pobre que vivían en casas de adobe y que no tenían nada. Y que gracias a Gaddafi ellos empezaron a tener pues colegios, empezaron a tener universidades, empezaron a tener los beneficios del petróleo que les permitió pues eso, llevar una vida muy, muy cómoda, porque todos los libios tienen un sueldo para ellos, están recibiendo casas, préstamos, o sea, y su calidad de vida va mejorando. Y esto que hasta ahora estaban aislados. Y desde que se rompió el aislamiento se volvieron a conectar con Occidente, entonces sí que ha cambiado completamente y hay una especie de explosión del nuevo sistema que han decidido rehacer el país entero y han invitado a empresas del extranjero para que vengan a ayudar a hacerlo más rápido. Entonces ellos, los libios, ven esto y lo viven como algo maravilloso, y que todo esto se lo deben a Gaddafi. Ellos piensan que Gaddafi, si no fuera por él, ellos no serían las personas libres que tendrían la opción de tener todo esto, de vivir la vida tan mimados como están viviendo, y también, o sea, porque realmente nosotros yo creo que no tenemos idea, por lo que estoy viendo, de cómo viven los libios y de lo que está haciendo Gaddafi. Evidentemente desde Europa se insiste en otra imagen totalmente diferente a la que tú estás comentando. Pero sí se sabe, aunque no se dice en los medios de comunicación, que Libia es uno de los países, es el país de África con mayor índice de desarrollo humano, Sí. con una tasa de mortalidad infantil muy baja, con una tasa de alfabetización muy alta, con unas reservas de petróleo y un Producto Interno Bruto alto en relación a su deuda externa, es decir que un PIB per cápita también alto. Hay ciertos indicadores económicos, sociales, que nos dicen que el pueblo libio no es un pueblo ni muerto de hambre ni con posibilidades de desarrollarse económica, social y culturalmente holgadamente, ¿no? Todos los niños tienen colegio y universidad gratis. Y precisamente hay una cosa muy característica. Dentro del desierto, en la área de Acacos, aún quedan 12 familias que no quieren, que se mantienen a cientos de kilómetros de cualquier población y viven solos, ¿no? Y entonces hay un empeño desde hace muchísimo tiempo y se les han construido casas, el gobierno libio, porque para escolarizar a estos niños, para que reciban toda la atención, y esas familias se resisten. Y es como si dijéramos el último reducto que queda sin escolarizar, porque todos los libios están escolarizados y todos tienen derecho a la universidad gratis, hombres y mujeres. Y Libia es el único país musulmán en que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, aunque realmente a la práctica puede haber culturalmente o hay machismo como aquí, hay otras cosas, pero legalmente tienen el mismo derecho. Tú sabes, Leonor, que bueno, los medios de comunicación globales han insistido durante varias semanas sobre las supuestas masacres al pueblo libio por parte de las fuerzas gubernamentales de Gaddafi. Curiosamente, eso lo hemos visto a insurgentes armados y no a población civil desarmada. ¿Has tenido la misma percepción o te has enterado o visto realmente bombardeos a población civil desarmada o masacres al pueblo libio por parte de las fuerzas gubernamentales? Bueno, lo que allí dicen es lo contrario, ¿eh? Que precisamente es que si Gaddafi hubiera querido y hubiera sido este demonio que mata y masacra, hubiera tirado una bomba encima de Benghazi y todo se hubiera terminado en un día. Precisamente por no hay más sangre que él. Hola, Leonor, te he perdido. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. ¿Me oyes? Ahora sí. Vale. Vale, o sea, precisamente Gaddafi lo que hizo es, para evitar matar, paró y se retrasó en parar esta rebelión,
porque no quería agredir, decía por televisión y por todo, por favor, dejar las armas, hablemos, sentémonos, y hubo una movida muy grande en Libia para conseguir arreglarlo con las tribus, para conseguir arreglar la situación, la que fuera, las protestas, lo que sea, hablando. Y precisamente hizo lo contrario de lo que se comenta. Al principio pudo haber parado aquello a lo mejor más drásticamente y no lo hizo. O sea, yo creo que es lo contrario, desde Libia se percibe justo exactamente lo contrario que se dice. Y la masacre no existió. Bueno, o sea, ahora sí que existe la masacre por parte de los bombardeos, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pues podemos concluir con esto que afirmas, en que hemos sido manipulados por los medios de comunicación, algo que no es conocido recientemente. Conociendo el sur de Libia como lo conoces tú, Leonor, nos ha llegado la información de que los Tuareg estarían apoyando a Gaddafi y que son fieles a su gobierno. ¿Es esto cierto, no te consta o en realidad es al revés? No. En todo el sur de Libia, ellos dicen, palabras dichas por gente del sur de Libia, que el 99% del sur de Libia está con Gaddafi. Y incluso algunas personas, porque lógicamente cuando no había esta rebelión la gente tiene cosas que decir, positivas y negativas. Y incluso gente que a lo mejor a medias podían estar algo en contra, se han volcado de lleno y dicen que el sur prácticamente no hay nadie que, se puede decir, me ha dicho el 99%, me han dicho que están a favor de Gaddafi. ¿Tú crees que la gente cuando tú percibes que está a favor de Gaddafi, cuando te hablan de Gaddafi, etcétera, lo hacen por una especie de respeto, por una especie de temor, o realmente lo dicen No. desde dentro del corazón, desde la sinceridad? Yo nunca en Libia he visto temor a Gaddafi, nunca. Aunque lo digan aquí, aunque parece una barbaridad, pero yo nunca lo he visto, ¿eh? La gente además consideran que, y lo dicen de corazón, me lo ha dicho mucha gente, consideran que él es el único que les ha liberado, como si dijéramos. Ellos han pasado épocas muy malas y la historia lo dice, con los italianos y Gaddafi fue el que consiguió nacionalizar el petróleo y repartirlo entre ellos. El Gaddafi ahora hace 2 años ha mejorado, ha dado una vuelta completamente al país. Gaddafi ahora intentaba repartir el beneficio del petróleo entre la gente, porque dice que la mitad de los beneficios se van perdiendo con los porcentajes y con los políticos y con la gente por el camino, y que el ciudadano de a pie no está recibiendo todo lo que debería recibir del petróleo. Entonces, ellos ven a Gaddafi como el único que les apoya, y están con Gaddafi por interés, por su bienestar. Sí. Bueno, algunos de esos políticos que obstaculizaban hoy están con los rebeldes, ¿no? Con los llamados rebeldes. Sí. Desde Europa y parte del mundo árabe se dice que estos levantamientos de la Cirenaica son revolucionarios, justamente, que piden a gritos democracia y libertad. Se los compara a menudo con las movilizaciones de Túnez y Egipto. ¿Qué hay de cierto o no en todo esto, a tu juicio? Bien, bueno, yo estuve hablando de esto precisamente y me dijeron, unos revolucionarios, primero, que nos han vendido a los países occidentales y quieren vender el petróleo. Segundo, sacan una bandera, la bandera del rey Idris, y hablan de democracia. ¿Qué democracia había cuando que teníamos que comer dátiles, no teníamos ni casas ni nada, no había colegios, no había hospitales, los niños se nos morían, no podíamos hacer nada y no teníamos ni voz ni voto, porque los italianos nos tenían? Aquello era democracia. Pues queremos volver, damos la imagen de como que estandarte de lo que pretendemos, volver a la bandera de la época peor de nuestra vida. Dice, solo la bandera que sacan es una mentira. Entonces la gente que no está en este grupo no les cree no tiene nada de credibilidad lo que están haciendo. Me causa impresión porque decías, no se hicieron esto, no se hicieron lo otro. ¿Tú te sientes Libia? Un poco en la mitad, sí. Bastante. Leonor, sabemos que Gaddafi desde hace por lo menos 2 años viene anunciando que entregará el petróleo directamente a los libios, como decías anteriormente. Sin embargo, esta decisión parece haber sido obstaculizada, como también comentabas, desde dentro del gobierno por personas que curiosamente ahora están apoyando y dirigiendo el Consejo Rebelde.
Sí. ¿Es esto verdad? ¿No es verdad? Como dicen algunos, ¿ha sido un teatro dialéctico habitual de Gaddafi, esto de entregar No. directamente el petróleo? ¿Hasta qué punto el petróleo crees tú que ha repercutido en el nivel de vida de los libios? Bueno, los libios viven muy bien porque los libios es al revés que nosotros. Nosotros pagamos al gobierno para que haga carreteras, paga todo. En Libia es al revés. El gobierno paga todo, carreteras, colegios, universidades, todo. Y además de esto, los libros del colegio, todo. Y además de esto, les da un sueldo a los libios desde los 18 años sin trabajar. Más luego, si trabajan, tienen un sueldo. O sea que todo esto sale del petróleo. Y lo que dice Gaddafi es que podrían tener mucho más y que se está y precisamente hubo diálogo entre la gente y el gobierno, porque Gaddafi decía, queréis que, o sea, hubo mucho movimiento de las tribus, del gobierno, pero no solo de Gaddafi, sino del gobierno, entre unos querían que reparto y otros no querían. Gaddafi decía que había que repartirlo todo porque se perdía demasiado dinero, y no solo se han opuesto los que ahora están en los rebeldes, algunos que siguen en el gobierno también se opusieron al reparto. O sea, hay mucha gente que se opuso al reparto de la parte de arriba. O sea, el pueblo estaba de acuerdo, Uh -huh. pero no tampoco todo, porque les da miedo. O sea, que de repente digan, vale, a partir de ahora tú tendrás todo tu dinero, pero tú eres responsable de todo. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar colegio, tienes que pagar universidad, porque Gaddafi dice que los libios son un poco, entre comillas, irresponsables. Y esto es verdad, por ejemplo, tiene la comida tan barata Sí. que la ganan los animales. O sea, por ejemplo, cada mañana, esto lo he visto, por ejemplo, compran un saco de pan y de este saco de pan, por ejemplo, se comen a lo mejor 5 barras y las 20 restantes las dan los animales de la granja que tienen o esto. Entonces, o por ejemplo, hacen comida cada día, yo que sé, el cuscús o lo que sea, y una parte sobra y se tira. Entonces, este sobrante es porque tiene las cosas demasiado fáciles, demasiado regaladas. Y los libros del colegio no se, dice él que no se cuidan suficientes, como que dice que, no se, que les harían mucho más responsables si ellos tuvieran que tener su propio dinero y decir, pues mira, tengo para esto, tengo que pagar aquí. Entonces serían, y esta era la idea que ofreció Gaddafi hace un par de años. Pero claro, esto significaría un cambio muy grande, que muchas personas, voy a declinar, alguien me llama, significaría que muchas personas eh, no podían sacar tajada, o sea, no podían sacar porcentajes del dinero. Uh Y, -huh. y entonces hubo mucha oposición. Y un poco de miedo también, yo creo.